Hola mis amados hermanos, amigos, todos los que estuvieron conmigo el día de ayer gozándonos de una manera maravillosa. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Por ese momento tan jubiloso, glorioso, en que siendo el día del Señor, de esa manera también le adoramos, porque compartimos en amor. Rápidamente quisiera decir unas cuantas palabras, ¿verdad? Ayer me tocó predicar, estoy siguiendo la secuencia del libro de Juan de una manera expositiva, pero hay algunas cositas que después, ¿verdad?, se estuvieron viniendo a mi cabeza. Ya había predicado y además no acostumbro pasarme más de 35 o 40 minutos, pero sí me gustaría entonces tocarlo ahorita por si alguno de mis hermanos que estuvieron ayer pues le quiere prestar atención. Y es sobre el significado de llevar su lecho al paralítico de Bethesda. Ya llevo como 5 domingos predicando sobre esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que está en el Evangelio de Juan, sobre el paralítico de Bethesda, ¿verdad? Cuando él entra por la puerta de las ovejas, que es donde entraban las ovejas que iban al sacrificio, ahí entró el Cordero Pascual, pero no fue a ningún otro lugar sino a Bethesda. Bethesda, conocido como Casa de Misericordia, allí a buscar, ¿verdad?, a alguien. Él fue porque tenía que ir, porque su padre había escogido a alguien que estaba allí y él había venido a buscar a la oveja perdida. Entonces, y conocemos todo, ¿verdad? Toda la trama que se dio allí, toda. No quiero meterme en todo eso, sino solamente en la frase que dice: levántate y lleva tu lecho, carga tu lecho, levanta tu lecho, como ustedes quieran verlo. Entonces yo quiero enfocarme rápidamente, no quiero dilatar mucho en esa palabra, llevar su lecho. ¿Qué significa? ¿Qué significado? Eso tiene un simbologismo bárbaro, magnífico desde nuestra perspectiva reformada, como lo tomamos. Es el testimonio visible de la obra de Cristo. El lecho era el símbolo de su antigua condición de este paralítico. Había estado ahí postrado por 38 años. Ustedes saben, 38 años. Jesucristo vivió 33 años, o sea, 3 años antes del nacimiento de nuestro Señor. Ya este hombre estaba allí en Bethesda, esperando a ver quién tenía misericordia, quién iba a tener misericordia. Si todos los que estaban allí estaban en la misma condición de este paralítico, esperando cómo alcanzar esa agua que ellos creían que un ángel la movía. No sé, sabemos si es cierto o si no es cierto. Recordemos que los judíos eran muy creyentes a los ángeles. Entonces, pero lo importante es que al cargar este lecho, el paralítico mostraba públicamente que ya no era esclavo de esa enfermedad, sino que había sido liberado por la palabra poderosa de Cristo, nada más, ¿verdad? Nada más, por la palabra que le dijo: levántate. Esa palabra que nosotros escuchamos, esa palabra que la van a escuchar todos aquellos que soberanamente fueron escogidos por la gracia de Dios y que el Hijo vino a expiar en la cruz del Calvario. Entonces esa es la palabra que debemos de estar atentos a escuchar. Levántate, levántate, porque es lo que nos va a levantar para una vida eterna, una vida gloriosa, una vida en que nos gozaremos en nuestro Señor. Entonces, en la teología reformada, esto refleja cómo la gracia transforma radicalmente al creyente. Es solamente por gracia, no es por obra, no es por lo que hagamos, no es por cómo viva mi vida. Yo puedo vivir mi vida obedeciendo los mandamientos, pero si Cristo no ha venido en mi corazón, entonces no hay gracia. No hay gracia, tiene que haber venido Cristo al corazón del hombre para que exista gracia. Entonces, por eso es que lo que antes era vergüenza para el paralítico se convierte en un testimonio. Los judíos miran y preguntan, ¿por qué? Porque están viendo un testimonio. Este hombre era un fracasado, este hombre era un postrado, y ahora se levanta y erguidamente lleva su lecho. Asimismo el mundo nos mira a nosotros, que nos conoció cuando vivíamos en nuestra vida de pecado, borrachos,
borrachos, adúlteros, fornicarios, y nos miran diferentes, ¿verdad? Porque nos hemos levantado y ahora llevamos nuestro lecho, hemos dejado nuestro lecho de vergüenza. Por esto mismo, todo esto podemos enfocarlo también desde esta perspectiva en la obediencia a la voz del Señor. Jesús no solo lo sanó, sino que le dio un mandato. Y el acto mismo de tomar el lecho fue una respuesta de fe y obediencia. Oiga bien, de fe y obediencia, ¿qué es lo que nosotros demandamos? No es que demandamos, la palabra del Señor demanda. Muchas veces se nos acusa de que somos libertinos, de que somos siempre salvos y que nos creemos que porque albergamos o tenemos, ¿verdad?, como propias, o porque nos gusta y las creemos que son ciertas las doctrinas de gracias, de que fuimos elegidos, que fuimos escogidos, que el Señor nos ha expiado y que el Espíritu nos preserva. Entonces que eso nos da libertad a actuar entonces de algunas maneras pecaminosas. No, en ningún momento, porque la misma palabra del Señor nos dice que fuimos escogidos para alabanza de su gloria y que también fuimos llamados para vivir en santidad. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que creemos nosotros los reformados. Y un reformado que de verdaderamente sea reformado va a vivir la Biblia, porque la Biblia es la fuente, la Biblia es la vida del reformado. Entonces, el acto de tomar el lecho fue una respuesta de fe y obediencia, mostrando que la verdadera sanidad incluye someterse al señorío de Cristo. Este hombre se sometió al señorío de Cristo. Inmediatamente él no dudó. Cuando él escuchó la voz, levántate, inmediatamente actuó. No se quedó esperando a ver, será cierto que me sanó, será cierto que me salvó, se puso a mover las canillas. No, él pegó un brinco, se levantó y obedeció. Obedeció, porque no solo se levantó, sino que hubo otra palabra: toma tu lecho y anda. Toma eso en donde has estado en desgracia y échalo. Entonces, esto recuerda que la fe reformada no es pasiva. La gracia produce frutos visibles en la vida del creyente. Si no hay frutos, si yo no puedo ver esos frutos, si mi vecino no puede ver esos frutos, si mi esposa no puede ver, si el marido no puede ver, si mis hijos no lo pueden ver, entonces prácticamente estoy postrado siempre en el lecho. Siempre sigo estando en el lecho. Por eso es que es tan importante, ¿verdad? Y quizás si me he puesto a tocar esto que se me vino anoche, estuviera predicando todavía. Entonces, pero también significa símbolo del descanso cumplido en Cristo. El hecho, o sea, el lecho, era el lugar de reposo forzado de este hombre, 38 años. Quizás estaba todo llagoso. Imagínense una persona estar postrado en una cama, pasando una enfermedad de mucho tiempo, se pone todo su cuerpo llagoso y todo. Entonces, ¿cómo estaría este pobre paralítico? ¿Verdad? A estar allí forzado, impotente. Pero al llevarlo, ¿verdad?, el paralítico mostraba que su verdadero descanso ahora estaba en Cristo. Cuando escuchó el llamado de Cristo, su verdadero reposo estaba en Cristo, ya no en un objeto. Su reposo ya no estaba en aquel lecho inmundo, sino que ahora estaba en Cristo. Y desde una perspectiva reformada, esto apunta al cumplimiento del sábado en Cristo, al Sabbat en Cristo. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso y nuestra sanidad, solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora también podemos mirar que hay una confrontación con la religión o la religiosidad vacía de los judíos. Los judíos criticaron al paralítico porque llevaba su lecho en día de reposo, Juan 5:10. Pero el hecho de cargarlo se convirtió en un testimonio contra el legalismo. Un testimonio contra el legalismo, hermanos pastores, aquellos pastores que nos gusta el legalismo, que nos gusta ponerle cosas a la palabra de Dios, que nos gusta poner cargas a los hermanos acerca de cosas que tenemos o no tenemos que hacer, que debemos de, porque no venimos, porque
por favor, ¿verdad? Miremos con gracia, agarremos la gracia y enseñemos la gracia, porque si entendiésemos perfectamente lo que es gracia, entonces viviríamos una vida de gozo, de alabanza, de gloria para el Señor. Seríamos unos verdaderos ministros del Señor. Por eso entonces, porque la obra de Cristo es mayor que cualquier tradición humana, que cualquier constitución religiosa, que cualquier dogmatismo religioso, denominacional o como se le quiera llamar. La obra de Cristo es mayor que todo esto. Por eso esto refleja la enseñanza reformada de que la salvación es por gracia y no por obras de la ley. Así que solamente, quiero terminar, para aplicar un poco a la iglesia de hoy, llevar el hecho significa no esconder nuestra antigua condición, sino mostrar cómo Cristo nos ha transformado. Eso significa, ¿verdad? Simbológicamente hablando, es vivir en obediencia, dando testimonio público de la gracia, como aquel paralítico, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, no peques más. Y no es porque le iba a venir otra enfermedad mayor, sino porque podía afectar su salvación. Fue elegido, no podía perder su salvación, pero sí le podía afectar. ¿Por qué? Porque el Señor podía entonces ponerle otra disciplina, porque el Señor al que ama disciplina. Entonces esto es para la iglesia de hoy, vivir en obediencia, dando testimonio público de la gracia del Señor. Es descansar en Cristo y no en rituales vacíos. Óigame bien, es descansar en Cristo y no en rituales vacíos. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. No voy a ponerme a dar ejemplos de la iglesia evangelical, lo que practica hoy. No, esos son huecas sutilezas, son rituales vacíos. Entonces, por eso tiene que ser aceptar la obra de Dios en nosotros. Puede incomodar a quienes viven en la mera religiosidad. Yo sé que va a incomodar a muchos hermanos, quizás amigos pastores, ¿verdad? Pero en realidad eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Eso significa, ahora, en resumen de todo lo que he hablado, he tratado de hacerlo rápido, espero me hayan entendido. Para el paralítico, llevar su lecho fue un acto de fe. Yo digo amén, ¿ya? También de obediencia, también, ¿verdad? O escuchar aquella voz del Señor, levántate, y sentir inmediatamente que su cuerpo había cambiado, que su ser había cambiado, que toda su integridad había cambiado, ¿verdad? Fue algo maravilloso. Él sintió algo que lo hizo impulsarse y levantarse. Entonces, eso lo llevó a la obediencia. Cuando le dice levántate, inmediatamente, no escatimó tiempo, no escatimó nada, se levantó, ¿verdad? Y tomó su lecho, porque eso fue lo que el Señor le dijo. Entonces, esto sirve también como un testimonio de la gracia soberana de Cristo, que estuvo en ese paralítico, está en usted, está conmigo y está con todos aquellos que en realidad alabamos y glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor les bendiga.